¿Se puede temer a un milagro? ¿Es posible sentir pavor ante un plato que encierra el sol, el mar y el alma de una nación? Para Emilia Bergner, una periodista gastronómica de Viena, la respuesta era un rotundo sí. Su némesis no era un monstruo, sino una maravilla de la cocina mundial, nuestro tesoro nacional, el ceviche. Y su viaje al Perú, la capital gastronómica de América Latina, no era una asignación, era una confrontación con su miedo más profundo, un duelo a muerte con la comida cruda. Los datos de una encuesta global en 15 países habían caído como una bomba en la redacción de la revista, la cultura culinaria que el mundo más anhelaba experimentar, superando a Francia, a Italia, a todos los gigantes, era la peruana. Desde la cocina casera que se cuece a fuego lento en los hogares hasta la vanguardia que asombra a los chefs con más estrellas Michelin del planeta, la gastronomía del Perú había trascendido el simple acto de comer. Se había convertido en una experiencia total, en un imán que atraía al mundo entero. La encuesta era clara, lo que más deseaban los viajeros era sumergirse en la vida real de los peruanos, perderse en un huarique de barrio, 41.4%, saborear los productos de la tierra en una comunidad andina, 40%, y sentir la modernidad del país en sus ciudades vibrantes. La gente ya no buscaba solo una foto para Instagram, buscaba el alma, la esencia de nuestra cultura. Una cocina diversa, apasionada, audaz, pero a la vez llena de una calidez que reconforta el espíritu. La cocina peruana, descubría el mundo, tenía el poder de curar. Y sin embargo, en la silenciosa y otoñal redacción de una revista gourmet en Viena, esta revelación era un problema. En la oficina de Emilia Bergner, las paredes estaban tapizadas con fotografías de platos de todo el globo, cartas de amor culinarias enviadas desde cada rincón del planeta. A sus 35 años, Emilia había recorrido el mundo. Había roto el pan con familias en Italia, compartido un tajín en Marruecos, probado el asado en Argentina y explorado los mercados de especias en la India. Probar la vida y la cultura de la gente en sus mesas era su trabajo y su pasión. Pero sobre su escritorio, un informe con un titular más impactante que cualquier noticia la miraba con desafío. Ranking Global, Perú, el destino culinario más deseado del mundo. El dato era abrumador, un 73% de interés en la cultura gastronómica peruana, frente a un lejano 58% de Francia. La diferencia era un abismo. Emilia fruncía el ceño mientras leía. El mundo entero estaba fascinado con el Perú, y ella, la gran experta, jamás había puesto un pie allí. Peor aún, lo había evitado deliberadamente. La razón era simple, casi infantil, odiaba la comida cruda. No era un capricho. Era una fobia arraigada en lo más profundo de su infancia. Klaus Becker, su editor jefe de 55 años, un hombre de apariencia severa pero de una sensibilidad artística excepcional, observó su expresión y sonrió. Se acercó a su escritorio y señaló el informe. ¿Lo ves, Emilia? Te presentas como una cronista de la gastronomía mundial, pero estás evitando el tema más candente del planeta. No tiene sentido, ni para la revista, ni para nuestros lectores, ni para ti. Emilia se levantó y miró por la ventana la mezcla de edificios barrocos y modernos de Viena, un paisaje que conocía de memoria. Klaus, ya lo sabes. El día que yo coma pescado crudo, probablemente será el día en que la Tierra deje de girar. Su tono era bromista, pero su voz escondía una ansiedad real, un nudo en el estómago. Klaus puso una mano sobre su hombro. El calor de su palma era un ancla de realidad. Precisamente por eso eres perfecta para esta historia. Has aceptado todo, desde el campesino italiano hasta el artesano de Medio Oriente. Pero el Perú es tu excepción, tú, no puedo. ¿Acaso no es esa la mejor historia de todas? Emilia se giró. Los ojos de Klaus brillaban con una confianza inquebrantable. Piensa en lo que sentirás allí. En lo que descubrirás cuando superes ese miedo. Eso es lo que los lectores quieren ver, tu reacción más honesta, un cambio real. Ese momento de la verdad. Algo hizo clic dentro de Emilia, como una llave girando en una cerradura oxidada. Klaus tenía razón. Estaba huyendo. Como profesional, no podía permitirse ignorar la cultura de todo un país por un miedo personal. ¿Cuándo?, preguntó. En esa única palabra residía toda su determinación recién encontrada. El próximo mes. Lima está en su mejor momento en esta temporada, dijo Klaus, regresando a su escritorio y entregándole otro papel. Era un artículo reciente. Perú se corona como el país con la mayor diversidad de restaurantes en la lista de los 50 mejores del mundo. Emilia tomó el informe.
La razón por la que ella, la mujer que aborrecía la comida cruda, debía ir al Perú, ahora estaba dolorosamente clara. Esto no era un simple viaje gastronómico. Era un desafío personal. Afuera, el viento otoñal de Viena mecía las hojas doradas. Emilia respiró hondo. El próximo mes, viajaría a la tierra de los incas. ¿Qué sentiría ella, una mujer criada en el corazón de Europa, en ese país de fuego y pasión? El viaje para encontrar la respuesta estaba a punto de comenzar. Viena, la ciudad natal de Emilia, es una urbe imperial abrazada por el Danubio. Pero el paisaje de su alma no lo dibujaban los palacios, sino la mesa de su familia. Su madre preparaba casi a diario estofados calientes, como el goulas húngaro, que se cocinaba lentamente en una gran olla. El aroma a carne, cebolla y pimentón que flotaba desde la cocina era la señal inequívoca de la unión familiar. En su mesa, todo humeaba, el schnitzel, las verduras salteadas, las sopas cremosas. La comida caliente calienta a la familia, solía decir su madre, una frase que se grabó a fuego en el corazón de la pequeña Emilia. Para ella, la temperatura de la comida era la temperatura del amor. Un plato frío era sinónimo de soledad, de desconexión. Solo de adulta comprendió que aquello, más que una preferencia, se había convertido en la raíz de un miedo. A los 10 años, durante unas vacaciones familiares en un pequeño pueblo pesquero del Mediterráneo, su padre insistió en que probara el auténtico sabor local. Sentada en un rústico restaurante junto al mar, Emilia vio por primera vez pescado crudo servido en un plato. La carne traslúcida, sin pasar por el fuego, le provocó un rechazo visceral. Es una prueba de frescura, mira qué hermoso es sin necesidad de cocinarlo, explicó su padre. Pero para Emilia, no era belleza, era peligro. A regañadientes, se llevó un trozo a la boca. La sensación en su lengua fue algo que jamás había experimentado, un frío glacial y un sabor que no pudo descifrar. Horas después, la fiebre la consumió. Los médicos dijeron que fue una simple indigestión, pero en la mente de Emilia se selló un recuerdo indeleble: lo crudo es peligroso, lo frío es dañino, lo que no ha sido tocado por el fuego no es de fiar. Esa convicción persistió. A sus 35 años, la cocina de Emilia era una extensión de la tradición vienesa: estofados al vino blanco, fondo de queso, ensaladas de papa tibias. En su mesa, incluso las ensaladas frías eran escasas, y la comida cruda, una blasfemia. En su carrera, había enfrentado desafíos: el jamón crudo de Italia, el tartar de atún en España. Los había probado, pero el ceviche peruano era diferente. Venía de una tierra lejana, exótica, y estaba inextricablemente ligado al terror de su infancia. La distancia geográfica alimentaba la distancia psicológica. Mientras preparaba su maleta, Emilia llamó a su madre. «Mamá, me voy al Perú». Al otro lado de la línea, la voz de su madre se llenó de emoción. Para su generación, el Perú era un país legendario y fascinante. «Pero, ¿no dicen que allí se come mucho pescado crudo?», preguntó, conociendo bien la debilidad de su hija. Emilia forzó una sonrisa. «No te preocupes, soy una profesional». Pero su corazón no estaba tan seguro. El miedo le recorría las venas. Esa noche, en su habitación, revolvió sus viejos diarios de la infancia. En un cuaderno gastado, encontró la frase que escribió justo después de aquel viaje al Mediterráneo: «Nunca más volveré a comer nada crudo». Una declaración de su yo de 10 años. 25 años después, el juramento seguía vigente, pero ahora todo había cambiado. Las palabras de Klaus resonaban en su cabeza: «Tú, no puedo, es la mejor historia». Emilia se dio cuenta de que siempre se había esforzado por ser una periodista perfecta, creyendo que aceptar todas las culturas era la prueba de su profesionalismo. Pero en realidad, tenía un enorme vacío en su interior, un vacío que siempre había evitado. Quizás, ir al Perú era la única forma de llenarlo. De la Viena de los estofados calientes al Perú del ceviche vibrante. De una mujer que creía solo en el calor, a una que, quizás, podría encontrar algo valioso en el frío. A la mañana siguiente, Emilia cerró su maleta. Dentro, un abrigo de invierno vienés y varios libros sobre la cultura gastronómica peruana que aún no se había atrevido a abrir. Decidió que, en lugar de conocimiento previo, se enfrentaría al Perú con los ojos, la lengua y el corazón abiertos. En el avión hacia Lima, vio cómo su ciudad se hacía cada vez más pequeña, hasta desaparecer entre las nubes. En ese momento, sintió un cosquilleo en su interior. No era miedo. Era el sonido de una puerta hacia lo desconocido que empezaba a abrirse.
Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Emilia sintió que había llegado a un mundo diferente. Los aeropuertos europeos eran un caos de ruido y prisa. Pero Lima la recibió con una energía distinta, una mezcla vibrante de calidez y desorden organizado. La gente hablaba con pasión, las familias se reencontraban con abrazos que parecían no tener fin, y el aire estaba cargado de una humedad y un aroma a mar que Viena no conocía. Había visto videos sobre el Perú, pero la realidad era mucho más intensa, más viva. El propio aire del país se sentía diferente. Mientras esperaba el taxi que la llevaría a su hotel en Miraflores, el hambre la golpeó. Había comido en el avión, pero la comida fría y envasada solo había avivado su deseo de algo real, algo con alma. Recordó la recomendación de una colega: incluso en una bodega de lujo en Lima, puedes encontrar una creación que te sorprenderá. Vio una pequeña tienda gourmet cerca de la zona de llegadas, una bodega moderna y pulcra. Entró y sus ojos se abrieron de par en par. En una vitrina refrigerada, perfectamente alineadas, había docenas de causas limeñas. Pequeñas torres de puré de papa amarilla, prensado y frío, con rellenos de pollo, atún o pulpo. Eran obras de arte en miniatura. Un letrero decía: causa de pollo con palta y ají amarillo. La imagen era exquisita. Era comida fría, sí, pero no era el pescado crudo que tanto temía. Era una primera aproximación, un paso seguro. Se sentó en una pequeña barra y una joven amable le tomó el pedido. Bienvenida al Perú, le dijo con una sonrisa tan genuina que a Emilia le conmovió. Mientras esperaba, observó a un hombre de negocios a su lado, comiendo con un disfrute contagioso. No hablaba, simplemente comía, cerrando los ojos con cada bocado. Pronto, su causa llegó en un plato de cerámica artesanal. La presentación era impecable: la torre de papa amarilla, coronada con una rodaja de huevo duro y una aceituna de botija. El color, la forma, la textura, todo hablaba de un cuidado y un amor por el detalle que la dejó sin aliento. Tomó un tenedor, un gesto tan vienés, y probó un bocado. La sorpresa la invadió. La papa estaba fría, sí, pero su textura era increíblemente sedosa y cremosa. El sabor era una explosión controlada: la acidez sutil del limón, el picor suave y perfumado del ají amarillo, la cremosidad del aguacate y la sazón del pollo. Era un plato frío que, de alguna manera inexplicable, se sentía cálido y reconfortante. No calentaba su cuerpo, pero sentía que estaba calentando su alma. Un hombre mayor sentado a su lado, que había estado observando su reacción, le sonrió con amabilidad. ¿Primera vez en el Perú?, preguntó en un inglés con acento. Emilia asintió, sorprendida. El hombre sonrió. Bienvenida. Está probando el corazón de Lima. Cocinar, para nosotros, es un acto de amor. Disfrute de nuestra cultura. Tras decir esto, se levantó y se fue, dejándola con una sensación de calidez que iba más allá de la comida. Esa noche, en su hotel, Emilia abrió su diario. Hoy llegué al Perú, escribió en alemán. Mi primer encuentro ha sido con la pasión, el color y una inesperada calidez en un plato frío. Siempre he temido la comida cruda, pero me doy cuenta de que ese miedo me ha hecho ignorar todo un universo culinario. Si esto es solo la entrada, ¿cuántas sorpresas me esperan? Dejó la pluma y miró por la ventana el horizonte de Miraflores, las luces parpadeando sobre el Pacífico. Era un paisaje completamente diferente al de Viena, y esa diferencia, en ese momento, la emocionaba profundamente. A la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, Emilia dejó el hotel. Su destino, el terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Le habían dicho que en ese lugar, el corazón palpitante de la gastronomía limeña, podría presenciar el alma del mar peruano. El taxi atravesaba una Lima que despertaba lentamente. La garúa, esa neblina fina y persistente, cubría la ciudad, dándole un aire misterioso y poético. Al llegar al terminal, el cielo aún tenía un tono violáceo, pero el lugar ya era un hervidero de actividad. El olor salino del océano lo impregnaba todo, mezclado con el grito de los vendedores y el rugido de los camiones. El lugar no tenía el orden pulcro de los mercados europeos, era un caos vibrante, un organismo vivo y ruidoso. La guiaron a una zona donde se realizaba la venta del día. Cientos de cajas de pescado y mariscos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Corvina, lenguado, chita, pulpos gigantes, conchas de abanico, erizos. La biodiversidad del mar peruano se desplegaba ante ella en una exhibición abrumadora. Era la primera vez que veía tal variedad de vida marina junta.
Eran más que ingredientes, eran los tesoros del Pacífico. Los compradores, chefs de los mejores restaurantes y caseras de los mercados de barrio, se movían con una pericia asombrosa, linterna en mano, examinando las agallas, la firmeza de la carne, el brillo de los ojos de cada pescado. Sus movimientos eran precisos, casi quirúrgicos, como los de un médico diagnosticando a un paciente. De repente, un grito rasgó el aire, dando inicio a la puja. Las voces de los vendedores eran potentes, cantando precios y pesos en una jerga que Emilia no entendía, pero cuya pasión era universal. La tensión, la seriedad, la energía de ese momento la cautivaron. Sintió que estaba presenciando un ritual sagrado, la transferencia de un don del mar a las manos de los hombres. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron la bruma y bañaron el mercado con una luz dorada, Emilia tuvo una epifanía. Esto no era solo un negocio. Era una ceremonia para honrar la generosidad de la Pachamama, la Madre Tierra, y del mar que la abraza. Caminando entre los puestos, con el intenso aroma del mar llenando sus pulmones, se detuvo frente a un pequeño guarique en una esquina del mercado. Era un puesto humilde, con una barra de madera y apenas 4 taburetes. Desde adentro, llegaba el sonido rítmico de un cuchillo contra una tabla de cortar. Su corazón se debatía entre dos fuerzas, el miedo paralizante a lo crudo y el impulso arrollador que le había dejado la escena de la venta. Después de ver esa pasión, ese respeto por la vida, no podía retroceder. Respiró hondo y se sentó en la barra. El cevichero, un hombre de unos 60 años con las manos curtidas por el trabajo y una mirada serena, la vio y sonrió. ¿Qué le servimos, patrona? ¿Un cevichito para despertar el alma? Su voz era amable, sin rastro de inglés, pero Emilia entendió el gesto. Asintió tímidamente. El maestro sonrió y comenzó el ritual. Tomó un filete de corvina increíblemente fresco, casi traslúcido. Sus movimientos eran una danza, sin prisa pero sin pausa, como si el tiempo se detuviera en cada corte. Cortó el pescado en cubos perfectos, luego la cebolla roja en una juliana tan fina que parecía un hilo de seda. En un bol de vidrio, mezcló el pescado con la cebolla, el ají limo picado, unas hojas de culantro y una pizca de sal. Y entonces, el momento clave, tomó varios limones pequeños y verdes, los limones peruanos, y los exprimió sobre la mezcla. El jugo cítrico cayó sobre el pescado, y Emilia juraría que vio cómo la carne cambiaba de color al instante, cocinándose en el ácido. El cevichero mezcló todo con una cuchara, probó el jugo, la leche de tigre, y asintió satisfecho. Colocó el ceviche en un plato hondo, acompañado de una rodaja de camote glaseado, un trozo de choclo de grano grande y unas hojas de lechuga. Para usted, dijo, deslizando el plato frente a ella. Ahí estaba. Su mayor miedo. La luz de la mañana se reflejaba en los cubos de pescado. El aroma era una mezcla electrizante de cítrico, picante y fresco. Emilia cerró los ojos, tomó el tenedor y se llevó un trozo a la boca. La explosión de sabor fue tan intensa que casi la hizo llorar. No era el frío inerte y desagradable de su recuerdo infantil. Era un frío vibrante, lleno de vida. La acidez del limón era un latigazo de frescura, seguido por el picor agudo pero fugaz del ají, que no quemaba, sino que despertaba cada papila gustativa. La textura del pescado era suave, delicada, pero firme. Y el dulzor del camote y el choclo equilibraban perfectamente la sinfonía de sabores. Era audaz, era complejo, era perfecto. La acidez del limón transforma el pescado, dijo el cevichero, notando su asombro. No está crudo. Está cocido por el poder de nuestra tierra. Emilia abrió los ojos. Lo entendió. El ceviche no era pescado crudo. Era una alquimia, una transformación. Era la prueba de que incluso sin fuego, se podía crear calor, se podía crear pasión. Se comió todo el plato, bebiendo hasta la última gota de la leche de tigre. Al terminar, miró al cevichero con gratitud. Gracias, susurró. Esa palabra contenía un universo de significado. Había cruzado una barrera. Y al otro lado, no encontró solo un sabor, sino el alma de un pueblo. Al atardecer, las calles de Barranco bullían de vida. Emilia, con el corazón aún acelerado por la experiencia en el terminal pesquero, no podía volver al hotel. Necesitaba caminar, absorber la energía de la ciudad. Las casonas republicanas, con sus colores vivos y balcones de madera, se iluminaban al caer la noche. El sonido de un cajón peruano y una guitarra la atrajo hacia una esquina.
El letrero de madera decía Peña Criolla. Recordó haber leído sobre ellas, lugares donde la comida, la música y el alma criolla se fusionan. Con un impulso, abrió la puerta. El calor y el bullicio la envolvieron al instante. Un aroma embriagador a ají panca, a carne a la parrilla y a pisco inundaba el local. El lugar estaba abarrotado. Familias, amigos, parejas, todos compartiendo grandes fuentes de comida, riendo a carcajadas, cantando al compás de la música en vivo. Era el opuesto exacto de un restaurante vienés. No era represión, era liberación. Una joven camarera, con una sonrisa radiante, la guió a un pequeño espacio en una mesa compartida. ¿De Europa? ¿Le gusta la comida peruana?, le preguntó un hombre sentado a su lado, con un vaso de pisco sour en la mano. Sí, un poco, respondió Emilia, tímida. La sonrisa del hombre se ensanchó. Entonces tiene que probar de todo. Aquí se comparte. El grupo de la mesa, completos desconocidos, la adoptaron al instante. Insistieron en pedir para ella. Pronto, la mesa se llenó de maravillas, una fuente de anticuchos, brochetas de corazón de res a la parrilla, marinadas y tiernas, con un sabor ahumado que la transportó. Una jalea mixta, una montaña crujiente de pescado y mariscos fritos, con su salsa criolla de cebolla, ají y limón. Y el rey de la noche, un lomo saltado, servido en una fuente de hierro que aún chisporroteaba. Los trozos de lomo, salteados a fuego violento con cebolla, tomate y ají amarillo, mezclados con papas fritas y arroz, representaban la fusión perfecta de lo peruano y lo chino. El secreto es el fuego, la pasión del wok, le explicó uno de sus nuevos amigos. Le sirvieron un pisco sour, la espuma blanca y sedosa coronada con una gota de amargo de angostura. El primer sorbo fue una revelación, fuerte, cítrico, dulce y refrescante a la vez. Brindaron. Salud. A pesar de la barrera del idioma, se sentía parte de algo, una conexión que no necesitaba palabras. La música criolla llenaba el aire, hablando de amor, desamor y la alegría de vivir. Esa noche, en esa peña ruidosa y apasionada, Emilia comprendió que en el Perú, la comida no era solo para nutrir el cuerpo, sino para unir a las personas, para celebrar la vida. Al día siguiente, Emilia decidió explorar la cotidianidad. Entró en una bodega en Miraflores. No era un simple mini market. Estaba impecable, los productos ordenados con un esmero casi artístico. Su mirada se posó en la sección de sándwiches. Vio uno envuelto en papel que decía sándwich con chicharrón. Lo compró, junto a un café pasado y un jugo de lúcuma. En su habitación de hotel, desenvolvió el paquete. El pan francés, crujiente por fuera y suave por dentro, contenía generosas lonjas de cerdo frito, camote frito y una salsa criolla vibrante. El primer mordisco fue glorioso. La combinación de texturas y sabores era adictiva. ¿Cómo algo tan simple puede ser tan perfecto?, se preguntó. Esa noche, escribió en su diario, hoy sentí por primera vez que comer es un acto de conexión. En la peña, desconocidos me acogieron como a una amiga. Hasta en el sándwich de una bodega, hay una mano, un cariño, un orgullo. Esto no es solo una cuestión de paladar, es saborear la calidez de una cultura. Y añadió una última frase, mañana, quiero volver a recibir el sabor de este país. Esa noche, durmió más profundamente que nunca. El viaje en tren hacia Cusco fue una transición a otro mundo. Por la ventanilla, el paisaje costero de Lima dio paso a los valles áridos y finalmente a las majestuosas cumbres de los Andes. El aire se volvió más fino, más puro. La belleza del paisaje la dejó sin aliento. Publicó una foto en sus redes sociales, el Perú ha superado todas mis expectativas. No es solo el sabor, es el calor de su gente. Al llegar a Cusco, el aire antiguo de la ciudad imperial la envolvió. La mezcla de muros incas de piedra perfectamente ensamblada y la arquitectura colonial española era un testimonio vivo de la historia. Se alojó en un pequeño hotel boutique donde la dueña, una mujer elegante de unos 60 años, le anunció, esta noche, para darle la bienvenida, le hemos preparado una cena novoandina. Emilia había oído hablar de ella, la cocina que rescata ingredientes y técnicas ancestrales de los Andes y los presenta con una visión moderna. La cena fue servida en un patio interior bajo las estrellas. Pequeños platos llegaban uno tras otro, una crema de quinoa con queso andino, trucha de río curada con hierbas de la montaña, un tierno filete de alpaca sobre un puré de ocas. Cada plato era una obra de arte, un homenaje a la biodiversidad de la sierra.
La dueña le explicaba el origen de cada ingrediente. Esta trucha es de una laguna aquí cerca. Estas papas nativas crecen a más de 4.000 metros de altura. Es como si contara una historia a través de la comida, murmuró Emilia. La dueña sonrió. En los Andes, el tiempo tiene otro ritmo. Y la comida también. Cada plato tiene su momento, su estación. Si se enfría, su espíritu se pierde. Esa frase la conmovió profundamente. En Viena, era normal servir todo a la vez. Aquí, el tiempo mismo era un ingrediente. En Cusco, Emilia probó no solo el sabor de los Andes, sino el sabor del tiempo. Al día siguiente, viajó al Valle Sagrado para visitar a una comunidad quechua. Allí la recibió una anciana matriarca llamada Iyari, de más de 80 años, con el rostro surcado de arrugas como los caminos de las montañas. Iyari la invitó a participar en una ceremonia ancestral, una pachamanca. Vio cómo los hombres de la comunidad calentaban piedras en una hoguera hasta que estaban al rojo vivo. Luego, en un hoyo cavado en la tierra, colocaban las piedras calientes y, sobre ellas, capas de carnes, cordero, pollo, alpaca y vegetales, papas, camotes, ocas, choclos, habas, todo envuelto en hojas de chincho y marmaquilla. Finalmente, lo cubrían todo con tierra, creando un horno subterráneo. Ahora, le pedimos permiso y agradecemos a la Pachamama, dijo Iyari en quechua, mientras derramaba un poco de chicha de jora sobre la tierra. Ella es la que nos da todo. Esperaron mientras la comida se cocinaba con el calor de la tierra y las piedras. Cuando destaparon la pachamanca, un vapor aromático y terrenal inundó el aire. Comieron con las manos, sentados en el suelo. El sabor era algo que Emilia nunca había experimentado. Era ahumado, jugoso, impregnado del perfume de las hierbas y la esencia misma de la tierra. Era más profundo y conmovedor que cualquier plato de un restaurante de lujo. Probar la naturaleza es esto, susurró Emilia. A medida que el viaje llegaba a su fin, una inquietud creció en el corazón de Emilia. ¿Volvería a ser la misma persona al regresar a Viena? Esos días en el Perú habían sido una experiencia demasiado intensa. De vuelta en Lima, en su última noche, miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su hotel. Repasaba las fotos en su teléfono. No solo había imágenes de comida, sino también los rostros sonrientes de las personas que se la habían ofrecido. La mirada seria del cevichero, la sonrisa contenida de la dueña del hotel en Cusco, el rostro amable de Iyari en el Valle Sagrado. Cada sonrisa había transformado su viaje de una simple crónica gastronómica a una historia del alma. Mi miedo nunca fue solo a la comida, pensó. Era a la conexión que viene con ella. Buscó en su teléfono, agradecimiento por la comida en Perú. Encontró un comentario de un extranjero que vivía en el país. En la cultura gastronómica peruana subyace un respeto por la vida, una gratitud hacia las personas y una conexión con la naturaleza. Todo se resume en una idea: agradecer a la Pachamama. Emilia leyó esa frase una y otra vez. El respeto por la vida que se recibe, la gratitud por todos los que la cultivaron, transportaron y cocinaron. Gracias a la Pachamama, susurró en voz alta. Su pronunciación era torpe, su lengua acostumbrada al alemán y al inglés. Pero al decir esas palabras, algo se asentó en su interior. Ahí estaba. La clave de todo. Desde el ritual del terminal pesquero hasta la ceremonia en el Valle Sagrado, todas sus experiencias se condensaban en esa frase. La Emilia que temía la comida cruda, la que aún así decidió probarla, finalmente entendía su significado. Cerró los ojos. Gracias a la Pachamama. Esta vez, lo dijo con más cuidado, con más intención. Y en ese instante, recordó los estofados calientes de su madre en Viena. Ese calor era una expresión de amor. De la misma manera, el ceviche frío, la pachamanca caliente, todo lo que había comido aquí, contenía el corazón de alguien. Caliente o frío, esa dualidad no era lo esencial. Lo esencial era el respeto por la vida, la conexión entre las personas. A la mañana siguiente, en el taxi hacia el aeropuerto, Emilia miraba en silencio las calles de Lima. Antes de este viaje, su corazón estaba lleno de recelo. Ahora, sentía una profunda melancolía por tener que irse. En su cuaderno, releyó lo que había escrito el primer día: probablemente no comeré comida cruda. Sonrió y, debajo, escribió una nueva frase: comer es entender un lugar, su gente, su historia. No es solo probar. Cuando el corazón se abre, uno puede encontrarse verdaderamente con la comida. De vuelta en Viena,
Lo primero que hizo fue invitar a sus amigos a cenar. Preparó un lomo saltado, una causa de pollo y sirvió chilcanos. El aroma llenó su apartamento. Este sabor es increíble, dijo un amigo. La próxima vez, quiero ir al Perú contigo. Viendo la mesa llena de risas, Emilia pensó, así es como se propaga la cultura. De persona a persona, de país a país. Poco después, dio una conferencia. Solía evitar la cocina peruana, comenzó. Tenía miedo. Pero cuando me atreví a saltar, encontré una cultura que va más allá del sabor. Encontré una filosofía, gracias a la Pachamama. Esas palabras encierran el respeto por la vida, la gratitud por las personas y la conexión con la naturaleza. Entenderlas me hizo comprender que comer no es solo nutrirse. Un cálido aplauso llenó la sala. Su artículo se publicó como el reportaje principal de la revista. El título, Yo, la mujer que temía a la comida cruda, encontré el sabor de la vida en el Perú. La respuesta fue mundial. Su bandeja de entrada se llenó de mensajes. Gracias a tu artículo, fui al Perú y ahora estoy aprendiendo a ser cevichero. La frase, gracias a la Pachamama, me conmovió. En mi cultura también tenemos algo similar. Creía que la comida peruana era solo ceviche, pero me enamoré de los anticuchos en una peña. En el Perú, descubrí que la comida es la forma más honesta de conectar con la gente. Emilia se dio cuenta de por qué la gastronomía peruana había cautivado al mundo. No era solo la técnica, la fusión o la diversidad. Era la filosofía consistente que lo unía todo, el respeto por el producto fresco, la maestría del artesano y el corazón puesto en servir al otro. Desde el cevichero del mercado hasta la matriarca quechua, todos transmitían el mismo mensaje: te valoro, por eso te doy lo mejor de mí. Y ese sentimiento, esa pasión, trascendía cualquier idioma. Emilia añadió un párrafo final a su artículo: ¿por qué la cocina peruana es la número 1 del mundo? No es solo por su belleza o su técnica. Desde un ceviche de alta cocina hasta un sándwich de chicharrón en la calle, todo es parte de la misma cultura. Es una actitud ante la vida, una que se celebra comiendo. La gente del mundo siente esa coherencia, esa alma. Y por eso debemos sentirnos orgullosos. Porque lo que en nuestras mesas es algo cotidiano, para el resto del mundo puede ser una experiencia que les cambie la vida. Desde la ventana de su apartamento en Viena, Emilia veía caer la nieve sobre el Danubio. Sostenía un cuenco de cerámica que había comprado en Cusco, lleno de una sopa de quinoa caliente que ella misma había preparado. El vapor aromático era, para ella, el perfume más hermoso del mundo. Gracias a la Pachamama, susurró. Su pronunciación ya era casi perfecta. La mujer que temía a la comida cruda ahora podía sentarse en cualquier mesa del mundo y sentir el corazón humano que se escondía detrás de cada plato. Porque todas las mesas son cultura. Y cada